Mi nombre es María López, tengo 52 años y vivo en la Ciudad de México. Nunca imaginé que mi fe sería puesta a prueba de forma tan cruel. Ese día, mientras oraba en silencio en la sala, mi esposo rompió de repente mi Biblia delante de mí y dijo, con voz firme y despectiva, Dios no existe, nada de esto es real. Sentí que se me rompía el corazón, como si cada página arrancada se llevara consigo mi esperanza y confianza en algo más grande. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y el dolor de ver mi fe negada por quien más amaba me parecía insoportable, pero algo me decía que esta historia aún no había terminado, que había un final que aún no entendía. Comenta desde qué ciudad me estás viendo. Deja tu like si esta historia te impacta, y suscríbete para más historias reales. Antes del incidente que quebrantó mi fe, mi vida giraba en torno a Dios, la devoción diaria y el cuidado de mi familia. Cada mañana comenzaba con la lectura de la Biblia, buscando fortaleza, guía y consuelo para los desafíos del día. La oración era mi refugio, un momento de íntima conexión con el Señor, donde compartía mis preocupaciones, agradecía las bendiciones y pedía sabiduría para guiar mi vida y proteger a mi familia. La devoción familiar era constante, cenábamos juntos, hablábamos de enseñanzas e historias bíblicas, y buscábamos aplicar los principios de amor, respeto y honestidad en nuestras acciones diarias. Hasta ese momento, mi matrimonio parecía basarse en la convivencia armoniosa, el respeto mutuo y las expectativas espirituales compartidas. Mi esposo siempre mostró interés en mantener a la familia alineada con los preceptos de la fe, participando en los servicios religiosos y fomentando la práctica de los rituales religiosos. Confiaba en él, creía que nuestra vida estaba bajo la protección de Dios y que juntos seguiríamos el camino correcto. Esta confianza se reforzaba con nuestra rutina de devoción, servicios semanales, reuniones de oración, lectura de pasajes bíblicos y obras de caridad. Sentía que mi fe me daba seguridad y estabilidad emocional. Cada acto, desde las pequeñas tareas del hogar hasta la participación activa en la comunidad religiosa, era una forma de servir a Dios y contribuir al bienestar de mi familia y de quienes nos rodeaban. La sensación de cumplir mi misión espiritual me traía paz, pero también una constante expectativa de que mi vida fuera coherente con las enseñanzas que seguía. Cuidar la Biblia, los momentos de reflexión y prestar atención a las señales espirituales formaban parte de mi vida diaria, creando una rutina sagrada que me brindaba consuelo y propósito. Mi fe en la protección divina era absoluta. Creía que si vivía según las enseñanzas de Dios, ninguna amenaza podría dañarme. Cada oración, cada lectura y cada acto de bondad se realizaba con la convicción de que la vida, aunque llena de desafíos, estaba protegida por un poder superior. Hasta ese momento, no podía imaginar que alguien cercano, con quien había compartido mi vida durante años, pudiera actuar de una manera que desafiara directamente esa fe y pusiera en duda todo en lo que creía. Mi relación con mi esposo era compleja, pero percibí en ella una armonía forjada a lo largo de los años. Participaba en actividades religiosas, respetaba mis prácticas devocionales y parecía compartir los mismos valores espirituales. Esto reforzó mi seguridad y confianza, impidiendo que sospechara que algo pudiera quebrantar esa estabilidad. Cada servicio religioso, cada oración familiar y cada acto de caridad aumentaban mi convicción de que seguíamos el camino correcto, bajo la protección divina y en observancia de los principios de la fe. Incluso ante los desafíos diarios, como dificultades económicas o conflictos externos, mi fe se mantuvo firme. La creencia de que Dios me guiaba y protegía a mi familia fue un ancla emocional que me mantuvo firme y confiado. Analicé cada problema que enfrentaba a la luz de la Biblia y las enseñanzas religiosas, buscando siempre discernimiento y paciencia. Esta rutina espiritual no solo estructuró mis días, sino que también moldeó mi carácter, fomentando la perseverancia, la resiliencia y la compasión. En momentos de silencio,
Al reflexionar sobre mi vida y mis decisiones, sentí una profunda conexión con Dios. Esta conexión espiritual me dio la fuerza para afrontar los desafíos, lidiar con la adversidad y tomar decisiones basadas en la fe. Creía que vivir según los principios divinos no solo era un deber moral, sino también un camino hacia la protección y las bendiciones. Mi percepción era que, mientras permaneciera fiel, mi vida y mi familia estarían bajo la guía y la seguridad de Dios. El equilibrio entre la devoción, la rutina familiar y la participación en la comunidad religiosa me creó una sensación de plenitud y propósito. La vida parecía organizada y segura. Cada acción tenía sentido y cada decisión estaba guiada por la fe. No podía imaginar que esta estabilidad se vería sacudida por un acto inesperado de falta de respeto y agresión contra mi creencia más profunda, que pondría a prueba mi fe y mi valentía de maneras que jamás había previsto. Ese periodo de devoción y confianza me preparó, en cierto modo, para afrontar el impacto que se avecinaba. Mi fe firme y la práctica constante de la oración y la reflexión me dieron la fuerza inicial para afrontar el trauma emocional, incluso antes de comprender plenamente la magnitud de lo sucedido. Cada lección aprendida, cada pasaje leído y cada oración ofrecida a lo largo de los años se convertirían en herramientas esenciales para afrontar el desafío de mantener la fe ante la negación de Dios por parte de alguien tan cercano. Nunca olvidaré ese momento. Estábamos en la sala, yo sentada con la Biblia abierta en el regazo, leyendo pasajes que me reconfortaban y me fortalecían. De repente, mi esposo entró, con expresión sombría y mirada fría, y sin previo aviso ni vacilación, me arrebató el libro sagrado de las manos y lo rompió en pedazos delante de mí. Cada página arrancada parecía destrozar no solo el papel, sino también mi fe, mi confianza y la seguridad que había construido durante años de devoción. El sonido del papel al romperse resonó como un golpe directo en mi corazón, y me quedé paralizada, incapaz de reaccionar de inmediato. Habló con voz firme y desdeñosa: Dios no existe, es todo mentira, no tiene sentido creer en cuentos de hadas, nada te salvará. Esos segundos parecieron eternos. El impacto de escuchar esas palabras, sumado al gesto agresivo, me provocó una mezcla de incredulidad, dolor y miedo. Me temblaban las manos, se me llenaron los ojos de lágrimas y una sensación de vacío me invadió el pecho. ¿Cómo podía alguien a quien amaba y en quien confiaba negar algo tan esencial, tan real y tan sagrado para mí? El impacto emocional fue profundo. Ese acto violento no solo destruyó un objeto físico, sino que sacudió toda la estructura emocional y espiritual que había construido. Cada versículo que había leído, cada oración que había rezado en silencio o con mi familia, ahora parecía amenazada por la incredulidad de quienes deberían haber compartido mi fe. La sensación de vulnerabilidad crecía con cada segundo que pasaba, y la incredulidad ante la situación me dejó en un estado de parálisis emocional. Me sentí traicionado, expuesto e impotente ante la negación absoluta de algo vital para mí. Al mismo tiempo, mi mente intentaba procesar la situación rápidamente. Me asaltaban preguntas. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué cambió en nuestras vidas? ¿Cómo podía alguien que decía creer en Dios actuar con tanta agresividad y desprecio? El conflicto entre la persona que conocía y la actitud que presencié creó un torbellino de sentimientos, una mezcla de tristeza, ira, miedo y una necesidad imperiosa de encontrarle sentido a ese acto. Mi reacción inmediata fue de conmoción y silencio. No podía hablar, no podía reaccionar, solo miraba el libro destrozado y sentía que el dolor físico y emocional se mezclaban. Cada trozo de papel caído parecía simbolizar una parte de mí desintegrándose, y necesitaba respirar hondo para no derrumbarme por completo. La incredulidad y la sensación de injusticia eran casi insoportables. ¿Cómo podía algo tan sagrado para mí ser tratado con tanto desprecio, y por alguien tan cercano, alguien que debería proteger mi fe y mi seguridad emocional? Mientras intentaba ordenar mis pensamientos,
me di cuenta de la profundidad del impacto. No solo se había destruido la Biblia, sino también la confianza en mi propia seguridad emocional dentro de mi matrimonio y mi vida familiar. Ese gesto reveló la fragilidad de las certezas que había construido durante años de dedicación y fe. El miedo se mezcló con el dolor, y la sensación de vulnerabilidad creció exponencialmente. Sabía que algo había cambiado irreversiblemente en esa relación, y que mi fe se pondría a prueba de una manera que jamás imaginé. Incluso en medio de la conmoción, intenté encontrar fuerza en mi fe. En Dios, recordé todas las veces que la oración me había reconfortado, como la lectura de la Biblia me había dado esperanza y cómo, incluso ante las dificultades, mi fe había sido un cimiento. Estos recuerdos comenzaron a mezclarse con el miedo, creando un conflicto interno, el sentimiento de traición e incredulidad contra el recuerdo de protección y fortaleza espiritual. Necesitaba aferrarme a lo que sabía que era real, incluso si todo a mi alrededor parecía derrumbarse. La vulnerabilidad emocional era intensa. Me sentía sola, incluso en mi propia casa, porque sus acciones habían roto la barrera de confianza entre nosotros. Cada palabra de mi esposo resonaba en mi mente, reforzando la sensación de impotencia y traición. La incredulidad ante sus acciones, combinada con el dolor espiritual, creó un profundo impacto que afectó no solo mis emociones, sino también mi percepción de fe y seguridad. En medio de todo esto, surgió una pequeña llama de resistencia interior. A pesar de la conmoción, el miedo y el dolor, algo dentro de mí me decía que no podía permitir que esa actitud destruyera mi fe. Necesitaba encontrar la fuerza para mantenerme firme, reflexionar sobre el significado del acto y, más tarde, comprender el desenlace. La situación, aunque devastadora, comenzó a enseñarme sobre resiliencia emocional y la necesidad de mantener la fe incluso ante la negación y la agresión directa. El impacto inicial dio paso a una reflexión más profunda sobre la vida, sobre mi relación con Dios y sobre los caminos que debía seguir. Cada lágrima derramada contenía una mezcla de tristeza y esperanza, de dolor y la conciencia de que mi fe no podía depender de la aprobación ni del comportamiento de otra persona. La experiencia, por dolorosa que fuera, comenzó a transformarse en una lección de valentía, paciencia y discernimiento espiritual. Finalmente, comprendí que ese momento no definiría mi futuro espiritual, aunque la Biblia rota y las palabras de mi esposo habían quebrantado mi fe y mi confianza. Había algo más grande que me sostenía, la certeza de que Dios existe, de que mi fe es mía, y de que mi vida y mis decisiones ante las pruebas serían guiadas por algo mucho más grande que cualquier ataque humano. Este reconocimiento me preparó para afrontar los días siguientes y para presenciar lo que sucedería una semana después, cuando la vida me sorprendería inesperadamente. Una vez superada la conmoción inicial, comprendí que el impacto de ese acto no se limitaría al momento en que la Biblia fue rasgada. Un silencio denso llenó la casa, como si cada rincón hubiera absorbido la agresión y la incredulidad que flotaban en el aire. El sonido de las páginas arrancadas aún resonaba en mi mente, y cada detalle de la escena se repetía incesantemente en pensamientos rápidos y confusos. El ambiente, antes familiar y seguro, ahora parecía cargado de tensión y una sensación de ruptura. Cada mirada, cada gesto de mi esposo, incluso los silenciosos, transmitía una autoridad que me hacía cuestionar si podría volver a confiar en la vida cotidiana de nuestro hogar. La reacción psicológica que sentí fue intensa. Miedo, tristeza, incredulidad y un toque de ira se mezclaron en mi interior. La experiencia me dejó vulnerable, cuestionando mi fe, mi seguridad emocional e incluso el significado de las palabras y enseñanzas que siempre había valorado. ¿Cómo podía alguien despreciar tan abiertamente lo que, para mí, representaba la esencia de la fe? El impacto fue inmediato, pero también profundo, un punto de quiebre que me obligó a reflexionar sobre mi vida, mi matrimonio y la presencia de Dios en medio del dolor.
En los momentos siguientes, busqué silencio y reflexión. Cada respiración era pesada, cada pensamiento un esfuerzo por organizar mi mente y tratar de comprender lo sucedido. Al mismo tiempo, sentía una necesidad urgente de orar, de buscar consuelo y guía espiritual. Me arrodillé, cerré los ojos y pedí fuerza, claridad y protección, buscando un ancla en medio de la tormenta emocional que se estaba formando. La fe que antes había sido serena y constante ahora necesitaba ser activa y consciente para sostenerme ante el trauma. La mezcla de miedo y tristeza trajo consigo un cuestionamiento interno. Surgían preguntas incesantes. ¿Cómo había llegado mi matrimonio a este punto? ¿Había fallado en algo? ¿Sería mi fe suficiente para afrontar este nuevo desafío? Cada pensamiento estaba cargado de tensión, pero también de una necesidad, de comprensión y discernimiento. Necesitaba entender el acto de mi esposo no solo como una falta de respeto, sino como una prueba de mi fe, mi resiliencia emocional y mi capacidad para actuar con valentía ante la adversidad. Al reflexionar, me di cuenta de que mi vida espiritual estaba siendo confrontada directamente. La agresión no era solo física o simbólica, era emocional y espiritual. Ese momento me hizo comprender que mi fe debía ser interna, sólida e independiente de cualquier acción externa. La Biblia había sido destrozada, pero mi compromiso con Dios, mi devoción y mi amor por la fe permanecieron intactos. El acto de mi esposo, aunque devastador, se convirtió en un catalizador para fortalecer mi propia conexión con la espiritualidad. En los días siguientes, el impacto continuó resonando en mi mente. El silencio del hogar, el comportamiento distante y frío de mi esposo y la sensación de vulnerabilidad crearon un estado de alerta constante. Cada decisión diaria, cada movimiento dentro de la casa, parecía cargar con el peso del incidente y mi conciencia espiritual se agudizó. Empecé a darme cuenta de que la verdadera prueba no residía solo en el acto en sí, sino en cómo reaccionaría, procesaría y aprendería de esta experiencia. Las primeras oraciones se volvieron fundamentales. Cada súplica estaba llena de emoción, esperanza y gratitud por seguir viva y consciente. Pedí orientación sobre cómo tratar con mi esposo, cómo proteger mi fe y cómo mantener la serenidad emocional en medio del caos. Estas oraciones, ofrecidas con intensidad, comenzaron a brindarme una sensación de equilibrio interior, permitiéndome reflexionar con mayor claridad sobre los próximos pasos y sobre la importancia de mantener la fe, incluso ante el dolor. Además, comencé a percibir el impacto psicológico del evento. La incredulidad inicial dio paso a un análisis más profundo del matrimonio, la dinámica entre nosotros y cómo nuestra fe se estaba poniendo a prueba. La tensión emocional era una mezcla de alerta y preparación para lo que pudiera venir, porque algo me decía que esta situación aún tendría consecuencias que debía afrontar con valentía y discernimiento. El impacto inmediato no se limitó a mi mente, afectó mi cuerpo, mis hábitos y mi percepción de la realidad. El insomnio, la tensión muscular, los sobresaltos y una constante sensación de peligro se hicieron presentes en cada momento del día, pero, al mismo tiempo, cada oración, cada reflexión silenciosa y cada esfuerzo por mantener la calma fortalecieron mi resiliencia y consolidaron la comprensión de que la verdadera fe no puede ser destruida por las acciones humanas. También me di cuenta de que necesitaba confiar en la protección divina. El acto de mi esposo demostró no solo su incredulidad, sino también la necesidad de que mi propia fe fuera independiente y resiliente. Cada desafío, cada momento de dolor, sirvió para reforzar mi determinación de mantener la conexión espiritual y la fuerza interior. El impacto inmediato se transformó en aprendizaje, comprender que, incluso cuando todo parece perdido, existe una presencia superior capaz de brindar guía, fortaleza y consuelo. En resumen, el impacto inmediato del incidente fue profundo, emocional, psicológico y espiritual. Me enseñó sobre la resiliencia,
la importancia de mantener la fe independientemente de los demás y la necesidad de buscar guía, protección y fortaleza en mí mismo. Cada lágrima, cada oración y cada reflexión posterior consolidaron la lección de que, incluso en las situaciones más devastadoras, es posible encontrar claridad, fuerza y esperanza para afrontar lo que viene. Tras el devastador incidente en el que mi esposo rompió mi Biblia y negó la existencia de Dios, pasé una semana entera en silencio, llena de tensión, anticipación y reflexión. Cada día parecía interminable, y yo vivía dividida entre el miedo, la esperanza y la creciente sensación de que algo más grande estaba a punto de suceder. Cada momento de silencio en casa, cada mirada o gesto de mi esposo, por neutral que fuera, parecía estar cargado de una posible amenaza o juicio, manteniéndome constantemente nerviosa. Las primeras horas tras el suceso estuvieron marcadas por un profundo estado de incredulidad. No podía creer lo que había sucedido, y el impacto emocional aún resonaba en cada fibra de mi ser. La semana siguiente fue una mezcla de rutina y tensión constante, como si caminara sobre una cuerda floja e invisible, donde cualquier paso en falso podía desencadenar una nueva explosión de hostilidad o falta de respeto. Cada gesto de mi esposo era analizado, cada palabra susurrada parecía tener un significado oculto, y mi mente buscaba señales de arrepentimiento, amenaza o advertencia. Al mismo tiempo, mi corazón buscaba esperanza. Me preguntaba si la experiencia tenía un propósito, si Dios permitiría que mi fe fuera puesta a prueba tan intensamente para enseñarme algo más grande. Cada mañana comenzaba con oración y reflexión en silencio, pidiendo discernimiento y fuerza para afrontar la situación. Intenté encontrar consuelo en los pasajes bíblicos que siempre han iluminado mi vida, recordándome que la paciencia y la fe verdadera son esenciales ante la adversidad. Durante esos días, mi conflicto interno creció exponencialmente. Por un lado, estaba el deseo de creer que mi esposo podría arrepentirse, reconocer su error y, de alguna manera, reparar el daño emocional causado. Por otro, estaba el temor de que su incredulidad no fuera solo una provocación, sino una amenaza constante para mi bienestar espiritual y emocional. Esta dualidad creó un torbellino de sentimientos, esperanza, ansiedad, miedo y una necesidad casi instintiva de proteger mi propia fe. El sentimiento de justicia divina comenzó a tomar forma poco a poco. A pesar del trauma y el dolor, presentía que el universo, o algo superior, observaría la situación y que, de alguna manera, el equilibrio se restablecería. Cada día se convertía en una oportunidad para reflexionar sobre mi resiliencia, mi capacidad de mantener la fe incluso ante la hostilidad y la importancia de confiar en algo superior al entendimiento humano. Esta expectativa de justicia espiritual me ayudó a afrontar cada momento con más firmeza y serenidad, a pesar del miedo y la tensión constantes. Pensar en lo que podría pasarnos a mi esposo o a mí era inevitable. Cada ruido en la casa, cada movimiento o cambio en su expresión desencadenaba un análisis mental detallado. ¿Cambiaría su comportamiento? ¿Habría nuevos actos de agresión? ¿Mi fe se vería puesta a prueba de nuevo de forma aún más intensa? Cada pregunta fortalecía mi determinación de mantener la calma, reflexionar antes de actuar y confiar en que Dios estaba presente, aunque fuera de forma silenciosa y misteriosa. Al reflexionar, me di cuenta de que la semana de espera también sirvió para fortalecer mi conexión interior con la fe. Cada oración, cada reflexión sobre pasajes bíblicos y cada recuerdo de las enseñanzas recibidas a lo largo de mi vida me permitieron crear una fortaleza emocional y espiritual. Comprendí que, incluso cuando el mundo a mi alrededor parecía amenazante e inestable, mi fe era algo que nadie podía destrozar ni destruir, así como nadie podía borrar la convicción de que la justicia divina, tarde o temprano, se manifestaría. La constante anticipación creaba un sano estado de alerta, pero también exigía equilibrio emocional. Necesitaba dividir mi tiempo entre
actuar con prudencia en las interacciones diarias y cultivar una calma interior que me permitiera pensar con claridad en cada situación. Cada mañana era un ejercicio de fe y paciencia, dar gracias por la supervivencia emocional y espiritual, prepararme para lo inesperado y mantenerme firme ante el miedo. Incluso ante el aparente silencio de mi esposo, presentía que algo estaba a punto de revelarse. La intuición de que la historia no había terminado se hacía cada día más fuerte. Comprendí que los acontecimientos de la semana serían decisivos, no solo para él o para mí, sino para comprender que la verdadera fe no flaquea ante la incredulidad ajena. La paciencia y la espera no fueron pasivas, fueron activas, implicando reflexión, oración y vigilancia constante, sentando las bases para que el resultado se manifestara con claridad y significado. Esta semana de incertidumbre también me trajo un profundo aprendizaje sobre la resiliencia emocional y espiritual. Cada momento de ansiedad, cada duda sobre el futuro, cada reflexión sobre el comportamiento humano y la justicia divina me preparó para afrontar el siguiente capítulo de la historia. Comprendí que la fe no es solo creer en los buenos tiempos, sino permanecer firme incluso cuando todo parece perdido, confiando en que el equilibrio y la protección divina se manifestarán a su debido tiempo. Al final de la semana, la mezcla de miedo, esperanza, paciencia y fe me hizo comprender que estaba lista para afrontar el desenlace. La expectativa de justicia, protección e intervención divina me acompañó en todo momento, permitiéndome mantener la calma, la fe y la confianza de que todo tenía un propósito, aunque aún no lo comprendiera del todo. La experiencia de esperar, observar y reflexionar fue tan transformadora como el evento mismo que sacudió mi vida. Una semana después del ataque emocional de mi esposo a mi fe, rompiendo mi Biblia y negando la existencia de Dios, ocurrió algo inesperado que cambió por completo mi percepción de la justicia y la intervención divina. Todavía estaba procesando la tensión y el miedo de la semana anterior, intentando mantener viva mi fe en medio de la incredulidad en mi hogar, cuando recibí la noticia de un suceso que jamás podría haber predicho. Mi esposo, el hombre que había faltado al respeto tan directamente a mis creencias más profundas, se sorprendió por una situación que parecía una intervención divina, trayendo consigo una mezcla de alivio, asombro y una sensación de justicia. Lo que ocurrió no fue un simple episodio físico, sino un evento que desafió directamente su postura de arrogancia e incredulidad. Él, que parecía seguro de sí mismo, controlando la narrativa en casa y negando el valor de la fe, de repente se encontró ante algo inesperado e incontrolable. Escuché relatos de personas confiables sobre la situación, los detalles eran impactantes y, a la vez, difíciles de creer. Fue como si la vida misma, o un poder superior, hubiera decidido intervenir, demostrando que la incredulidad y la falta de respeto no quedan impunes. Mi corazón se aceleró al comprender lo que realmente había sucedido. La incredulidad inicial fue rápidamente reemplazada por una mezcla de alivio y justicia percibida. Ya no tenía que soportar solo el peso del miedo y la tensión. La situación demostraba que la verdad y la protección divina estaban presentes de maneras que escapaban a mi control, pero que ahora se manifestaban con claridad. Cada detalle que aprendía sobre él suceso reforzaba mi convicción de que la vida está guiada por algo superior y que la justicia puede manifestarse incluso cuando parece que nada puede cambiar el curso de los acontecimientos. El impacto emocional en mí fue profundo. Después de tantos días de ansiedad e incertidumbre, ver que el resultado había sido favorable me brindó una sensación de alivio y validación a todo lo que había vivido. Sentí una mezcla de paz, gratitud y una fe renovada. La sensación de que Dios había intervenido se mezcló con la de no estar abandonada, incluso cuando parecía que mi fe se estaba poniendo a prueba al máximo. Además, el evento inesperado me sirvió como una poderosa lección de humildad y reflexión. Comprendí que, por mucho que alguien intente negar, faltar al respeto o destruir la fe de otro,
existen fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Mi experiencia me demostró que la protección divina no solo preserva la vida física, sino que también actúa de maneras sorprendentes para restaurar la justicia, proteger a los inocentes y enseñar lecciones que a menudo solo se aclaran con el tiempo. Al reflexionar sobre todo esto, comprendí que mi fe ya no se limitaba a palabras o rituales, era viva, activa y arraigada en la experiencia real de ver milagros y señales de protección. El episodio con mi esposo, aunque traumático, se convirtió en una oportunidad para reafirmar mi confianza en Dios y darme cuenta de que la justicia no depende solo de las acciones humanas, sino de un orden superior que actúa cuando es necesario. La mezcla de alivio y asombro también me brindó una nueva perspectiva sobre el perdón y la comprensión. Aunque tenía motivos para sentir resentimiento, comprendí que la situación era una advertencia, una lección y una demostración de que la verdadera fe no necesita validación externa para ser poderosa. La experiencia demostró que los caminos de la vida pueden sorprender, que los milagros existen y que la protección divina se manifiesta de maneras inesperadas, recordándonos constantemente el valor de la fe, la valentía y la paciencia ante la adversidad. Al darme cuenta del resultado, me invadió una oleada de emociones, gratitud, alegría, incredulidad e incluso una sensación de ligereza. Cada día de tensión, cada noche de miedo y cada oración de la semana anterior convergieron en un momento de claridad. Mi fe había sido puesta a prueba, mi paciencia había sido necesaria y, al final, la justicia se había manifestado concretamente. Este episodio no solo reforzó mi fe en Dios, sino que también me mostró que la vida tiene maneras sorprendentes de equilibrar las acciones humanas y revelar verdades que a menudo no podemos ver de inmediato. Me di cuenta de que ese acontecimiento inesperado tuvo un impacto transformador en mi percepción de la vida y en la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. La intervención divina resultó real, clara y poderosa, y la sensación de protección y justicia me dio fuerzas para continuar, aún sabiendo que aún habría desafíos por delante. Comprendí que la valentía para permanecer fiel, la paciencia y la confianza en Dios son esenciales para superar los momentos de crisis, y que la justicia a veces se manifiesta de maneras sorprendentes e inesperadas. Esta experiencia también me enseñó que compartir mi historia puede servir de advertencia e inspiración a otras personas que enfrentan situaciones similares. Al relatar el episodio, me di cuenta de que mi fe no solo me sostuvo, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de que los milagros ocurren, que la justicia divina existe y que la valentía y la paciencia son recompensadas. La revelación de lo que le sucedió a mi esposo fue un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la protección y la justicia divinas pueden manifestarse de forma poderosa y transformadora. La mezcla de alivio, justicia percibida y una sensación de intervención divina consolidó en mí una comprensión más profunda de la fe, la protección y la responsabilidad emocional. Aprendí que los milagros no son solo eventos aislados, sino señales que nos enseñan, guían y fortalecen. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre la vida, sobre Dios y sobre mi propia fuerza interior, reforzando la importancia de mantener la fe, el coraje y la esperanza incluso ante la mayor adversidad. Tras presenciar el inesperado suceso que sorprendió a mi esposo, me senté en silencio, intentando asimilar todo lo sucedido. Cada detalle de la situación parecía tener un profundo significado, algo que iba mucho más allá de la mera casualidad o coincidencia. El impacto fue tanto emocional como espiritual. Sentí alivio, una sensación de justicia y, al mismo tiempo, la conciencia de que algo más grande guiaba la situación. Mientras lo procesaba todo, comencé a reflexionar sobre la naturaleza de las acciones humanas, sobre cómo nuestras decisiones pueden generar consecuencias y sobre la constante presencia de la protección divina en la vida de quienes permanecen fieles y atentos.
Entonces comprendí que había una clara diferencia entre el comportamiento humano y la intervención divina. Mi esposo, con su incredulidad y sus actitudes agresivas, representaba la falibilidad humana, la propensión al error, el orgullo y la indiferencia. Actuaba según sus impulsos, ignorando valores y principios universales. Pero, ante este comportamiento, ocurrió algo extraordinario: la intervención divina que impidió que se cometiera el mal, que me salvó la vida y, al mismo tiempo, demostró claramente que nuestras acciones, incluso las incorrectas, no pueden impedir el propósito mayor de la protección, la justicia y el aprendizaje. Al reflexionar, sentí una oleada de gratitud y reverencia. Comprendí que la luz divina no solo previno una tragedia física o material, sino que también impartió una lección de resiliencia emocional y espiritual. Comprendí que la verdadera fe no es solo creer en palabras sagradas, sino reconocer la presencia de algo superior incluso en los momentos más oscuros, cuando el miedo y la vulnerabilidad nos rodean. La intervención divina me enseñó que, incluso cuando nos vemos rodeados de injusticias, existe protección y equilibrio que escapan a la comprensión humana. Esta comprensión me brindó una nueva comprensión de la justicia y las consecuencias de las propias acciones. El esposo, con su actitud agresiva y negativa, se sorprendió de una manera que no pudo controlar. Se convirtió, en cierto sentido, en un ejemplo del impacto del comportamiento humano cuando va en contra de la ética, la moral y la fe. Por otro lado, la intervención divina demostró que existe un orden superior que cuida, observa y protege, incluso cuando no comprendemos los medios. Este contraste me hizo reflexionar sobre la importancia de actuar correctamente, manteniendo la fe, la integridad y la confianza, incluso ante aparentes amenazas o injusticias. Al mismo tiempo, sentí que mi propio crecimiento emocional y espiritual dependía de cómo interpretara esta experiencia. Comprendí que el trauma y el miedo podían transformarse en aprendizaje si lograba extraer lecciones de paciencia, discernimiento y fe resiliente de las circunstancias. Cada sensación de miedo, cada latido acelerado, cada segundo de tensión se convirtió en una oportunidad para desarrollar fuerza interior y conciencia espiritual, recordándome que incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar significado y crecimiento. Esta reflexión también me permitió comprender mejor la naturaleza humana. Todos somos falibles, propensos al error, al orgullo y a actuar impulsivamente. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre nuestras fallas y la justicia divina. Si bien nuestras acciones pueden herir, engañar o desestabilizar, la protección superior actúa de manera equilibrada y precisa, brindando resultados que nos enseñan y fortalecen, incluso cuando el mal parece prevalecer. Esta dualidad me enseñó que el discernimiento y la fe deben ir de la mano, permitiéndonos comprender las señales, interpretar los acontecimientos y reaccionar con conciencia y confianza. Al observar la situación con mayor claridad, comprendí que la intervención divina no solo me protegió, sino que también envió un poderoso mensaje de justicia y equilibrio. Me mostró que la vida no se guía solo por nuestras propias manos, sino que existe un propósito mayor capaz de restablecer el orden y proteger a los inocentes. Esta conciencia me produjo un profundo alivio, combinado con una responsabilidad moral: compartir la experiencia, aprender de ella e inspirar a otros a permanecer vigilantes y confiados en la protección divina, incluso en los momentos más difíciles. Reflexionar sobre el suceso también me hizo comprender que el miedo, aunque natural y legítimo, no debe paralizar nuestras acciones ni alejarnos de la fe. Al contrario, debe servir de advertencia y motivación para fortalecer nuestra resiliencia emocional y espiritual. Cada reacción que tuve, miedo, ansiedad, vigilancia constante, se convirtió en una oportunidad para ejercitar la paciencia, la valentía y la confianza en algo superior a nosotros mismos.
La experiencia demostró que la verdadera fe se manifiesta no solo en la seguridad, sino en la capacidad de afrontar la incertidumbre y la amenaza con firmeza y convicción. Al reflexionar sobre la secuencia de eventos, me di cuenta de que mi vida se había transformado. La sensación inicial de vulnerabilidad dio paso a una mayor conciencia de la protección, la justicia y el papel de la fe en momentos críticos. Aprendí que existen milagros y señales, que la intervención divina se manifiesta de maneras inesperadas y que nuestras experiencias, incluso las traumáticas, pueden convertirse en fuentes de aprendizaje y fortalecimiento emocional y espiritual. La principal lección de esta fase fue comprender que nuestra reacción al peligro y la injusticia define el impacto emocional y espiritual que cargamos. Podía elegir vivir atrapada en el miedo y el resentimiento o transformar la experiencia en crecimiento, aprendizaje e inspiración para otros. Esta decisión fue crucial para mi resiliencia emocional y espiritual, demostrando que la valentía y la fe pueden coexistir incluso en los momentos más difíciles. En resumen, la reacción y la reflexión ante el evento inesperado me permitieron comprender la diferencia entre las fallas humanas y la protección divina, la importancia del discernimiento, la paciencia y la fe activa, y el poder de transformar las experiencias traumáticas en un profundo aprendizaje. Cada detalle de la experiencia consolidó mi conciencia espiritual, reforzando la idea de que los milagros existen, que la vida es preciosa y que la valentía para actuar o reflexionar ante el miedo es esencial para el crecimiento emocional y el fortalecimiento de la fe. Después de todo lo sucedido, me di cuenta de que mi fe, que antes parecía quebrantada por el comportamiento agresivo de mi esposo, encontró aún más fuerza en mí. Sobrevivir a la tensión, el miedo y el impacto emocional de ese episodio me demostró que la protección divina estaba presente, incluso cuando no podía verla ni comprenderla del todo. El alivio, combinado con la gratitud, consolidó en mi mente y corazón la certeza de que Dios nunca me abandonaría, ni siquiera en los momentos en que la vida parecía amenazar mi seguridad física, emocional y espiritual. Al reflexionar sobre lo sucedido, comprendí que mi fe no era una simple creencia pasiva en palabras o rituales, sino una fuerza activa que guiaba mis acciones, pensamientos y decisiones. Cada oración ofrecida durante esos días de espera, cada momento de silencio y meditación, cada esfuerzo por mantener la calma, me ayudó a fortalecer mi conexión con Dios y a comprender que Él me protegía, guiaba mis pasos y me preparaba para comprender el desenlace que se avecinaba. La paciencia, que parecía agotadora en esos días de incertidumbre, se convirtió en una herramienta esencial para fortalecer mi fe y mi resiliencia emocional. Al reflexionar sobre todo, me di cuenta de que la oración no era solo un hábito, sino un instrumento de fortalecimiento espiritual. Pedir guía, buscar discernimiento y suplicar protección en momentos de miedo y vulnerabilidad resultó ser una poderosa manera de mantener mi fe intacta. Cada súplica, cada palabra dicha con sincera intención, se convirtió en un vínculo entre mi alma y la presencia divina, recordándome que no estaba sola, incluso cuando los acontecimientos parecían contradecir toda lógica humana. Además, esta experiencia reforzó la importancia de confiar en la voluntad divina, aunque no comprendí de inmediato cómo ni por qué las cosas se desarrollaron así. Sentí que había un propósito mayor, un orden superior que obraba para preservar mi vida y fortalecer mi fe. Comprendí que Dios no solo protege, sino que también enseña, utilizando situaciones difíciles para fortalecer la paciencia, el discernimiento y la resiliencia de quienes creen. Cada momento de miedo, cada lágrima derramada y cada segundo de tensión sirvieron como lecciones que ahora forman parte del fundamento de mi fe. Una sensación de esperanza comenzó a crecer al observar los efectos del inesperado desenlace. Comprendí que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, contiene señales de protección e intervención. Esa semana de incertidumbre, miedo constante y tensión emocional fortaleció mi fe,
mostrándome que, incluso ante la incredulidad de los demás y la agresión directa contra mis creencias, la protección divina es real y tangible. La experiencia hizo mi espiritualidad más consciente, activa y sólida, permitiéndome afrontar el futuro con confianza y serenidad. El fortalecimiento de mi fe también provino de comprender que cada desafío superado es una oportunidad para el crecimiento espiritual. La experiencia me ha enseñado que los milagros ocurren no solo para resolver problemas materiales, sino también para reforzar valores espirituales, consolidar la paciencia y enseñar resiliencia. Comprendí que mi fe no depende de la aprobación de nadie ni de circunstancias externas, sino de una profunda conexión interna con Dios, quien permanece presente en todo momento, ofreciendo guía, consuelo y protección. Reflexionar sobre mi propia fuerza y la protección divina me brindó una nueva perspectiva de esperanza. Comprendí que la verdadera fe no flaquea ante el miedo ni la incredulidad, sino que se fortalece ante las pruebas. Cada desafío, cada momento de tensión y cada emoción intensa me sirvió como prueba de que mi espiritualidad podía permanecer intacta, creciendo incluso en medio de la adversidad. Mi confianza en Dios se fortaleció aún más y comprendí que la gratitud es fundamental para reconocer las señales de protección e intervención en nuestras vidas. Esta experiencia también reforzó la importancia de compartir mi fe y lo que he aprendido con los demás. Al contar mi historia, me doy cuenta de que puedo inspirar a la gente a creer, incluso en situaciones extremas, y a confiar en que los milagros existen, que la protección divina es real, y que la paciencia y la perseverancia tienen recompensa. Cada historia compartida fortalece la fe colectiva, y cada testimonio de supervivencia e intervención divina nos recuerda que no estamos solos. En resumen, el fortalecimiento de mi fe tras el evento inesperado transformó mi percepción de la vida, la protección divina y el valor de la paciencia y la oración. Aprendí que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino de esperanza, protección y aprendizaje. Dios nunca me ha abandonado, y esta certeza fortalece cada decisión, cada oración y cada momento de reflexión, permitiéndome vivir con gratitud, valentía y confianza en el propósito de Dios. El mensaje final de esta sección es claro, incluso en los momentos más difíciles, cuando el miedo y la duda parecen dominar, la verdadera fe perdura, crece y protege. Reconocer la intervención divina, confiar en los caminos de Dios y mantener la esperanza son esenciales para superar los desafíos, afrontar la adversidad y encontrar paz y seguridad interior. La experiencia me ha enseñado que los milagros pueden ocurrir de maneras inesperadas y que nuestra fe, cuando es firme, puede ser una fuente inagotable de fortaleza, valentía y guía. Tras el ataque y la intervención divina que me salvó la vida y me brindó alivio, comprendí que mi experiencia no era solo personal, tenía el potencial de inspirar, advertir y ayudar a otros que pudieran enfrentar situaciones de riesgo o amenazas a su fe y seguridad. La decisión de compartir mi testimonio no fue fácil. Durante años, guardé silencio ante el miedo, la tensión y la injusticia, creyendo que no debía exponerme o que nadie entendería lo que viví. Pero ahora, con la perspectiva que he adquirido y la certeza de que mi historia tenía un propósito mayor, sentí la necesidad de dar voz a lo sucedido. Comencé por repasar mentalmente cada detalle, reflexionando sobre los momentos de tensión, el impacto emocional, el miedo y, sobre todo, la intervención divina que lo cambió todo. Cada recuerdo, desde el momento en que mi esposo rompió mi Biblia hasta el destello de luz o la sorpresa que ocurrió, fue cuidadosamente organizado para que la narración tuviera sentido y transmitiera la fuerza de la fe, el coraje y la resiliencia. La intención era mostrar que, incluso en los momentos más oscuros, la vida y la protección divina pueden actuar de forma inesperada, ofreciendo esperanza y aprendizaje. Cuando compartí mi historia con amigos cercanos, familiares y personas de confianza, noté diversas reacciones. Algunos se sorprendieron, incrédulos ante lo que oían,
incapaces de imaginar lo que había pasado. Otros mostraron profunda empatía, reconociendo la valentía necesaria para afrontar la situación y manteniéndome apoyándome. Algunos reflexionaron, cuestionando su propia fe o cómo valoran la protección divina y la seguridad emocional. Cada reacción reforzó la importancia de hacer público el relato, demostrando que el silencio a menudo perpetúa el miedo, la duda y la vulnerabilidad, mientras que la valentía de hablar puede inspirar, proteger y enseñar. Compartir mi experiencia también me sirvió como un proceso de sanación emocional. Hablar de los momentos de miedo y vulnerabilidad me permitió organizar mis pensamientos, afrontar el trauma y comprender que la intervención divina no solo me salvó la vida, sino que también me dio la fuerza para actuar con discernimiento. Al verbalizar los acontecimientos, me di cuenta de que mi fe se fortaleció aún más, porque cada detalle narrado me confirmó que no estaba sola y que la justicia y la protección divinas existen incluso cuando todo parece perdido. Además, el relato me ayudó a reforzar la importancia de la valentía ante la adversidad. Al contar mi historia, empecé a comprender que el miedo es natural, pero no debería paralizarme. Hablar de lo que experimenté fue un acto de resiliencia emocional y espiritual. Me demostré a mí misma y a los demás que, incluso en momentos de amenaza o agresión, es posible mantener la fe, proteger la propia integridad y compartir la verdad de forma consciente y responsable. Otra lección importante fue comprender el impacto colectivo de un testimonio individual. Mi experiencia empezó a servir de advertencia a personas cercanas, amigos de la comunidad e incluso desconocidos que pudieran identificarse con el miedo, la vulnerabilidad o la necesidad de confiar en la protección divina. La narración se convirtió en un ejemplo de valentía, demostrando que la fe y la verdad no deben ocultarse, ni siquiera ante la incredulidad o la hostilidad de los demás. También me di cuenta de que relatar lo sucedido me ayudó a consolidar mi propio sentido de justicia y comprensión espiritual. Al narrar el episodio, cada detalle cobró significado, y la experiencia dejó de ser solo un trauma para convertirse en una lección de vigilancia, fe, paciencia y responsabilidad emocional. La valentía de compartir mi historia demostró que cuando alguien se enfrenta a lo imposible y confía en la intervención divina, siempre hay una lección que puede transmitirse a los demás. Al contar la historia, las reacciones de la gente reforzaron mi creencia en la importancia del relato. Algunos se conmovieron, otros se inspiraron y muchos comprendieron que las situaciones adversas se pueden superar con fe, valentía y discernimiento. La narrativa comenzó a servir de puente entre la experiencia personal y el aprendizaje colectivo, permitiendo a otros reflexionar sobre sus propias vidas, sus decisiones y la importancia de confiar en Dios, incluso ante la incredulidad humana. Testificar también me brindó un sentido de propósito y misión. Comprendí que mi historia no se trata solo de miedo, riesgo o trauma, sino de la importancia de mantener la fe, compartir experiencias e inspirar a otros a actuar con valentía. Cada comentario recibido, cada palabra de apoyo, cada expresión de empatía, reforzó la relevancia de haber elegido hablar, demostrando que la vida y la fe se fortalecen cuando compartimos nuestra verdad. En resumen, compartir mi historia me enseñó sobre la valentía, la fe activa y la responsabilidad espiritual. Aprendí que el silencio, aunque parezca seguro, puede perpetuar el miedo y la vulnerabilidad, mientras que la acción consciente, el relato sincero y la exposición de la verdad pueden inspirar, proteger y fortalecer no solo la propia vida, sino también la de los demás. Mi experiencia demostró que la verdadera fe, la valentía y la protección divina pueden transformar situaciones traumáticas en oportunidades de aprendizaje, crecimiento e inspiración. Al final, comprendí que mi historia tiene valor no solo para mí, sino para todos aquellos que se sienten impotentes ante la injusticia, el miedo o la incredulidad. Demostrar que los milagros existen
que la protección divina se manifiesta y que es posible afrontar los desafíos con fe y valentía es un legado que espero inspire a muchos otros a mantenerse firmes, confiados y valientes. Después de todas las experiencias intensas y desafiantes que he vivido, me doy cuenta de que mi fe no depende de palabras, gestos ni actitudes humanas. El episodio en el que mi esposo rompió mi Biblia y negó la existencia de Dios fue una prueba que sacudió profundamente mi confianza y seguridad espiritual, pero también se convirtió en una oportunidad para fortalecer mi fe y resiliencia. Comprendí que la verdadera fe no se quiebra ante los ataques externos, la incredulidad ni la falta de respeto. Se mantiene firme cuando se cultiva con oración, paciencia y comprensión del propósito de Dios. Al reflexionar sobre todo, comprendo que cada desafío, cada momento de miedo y cada lágrima derramada fueron instrumentos de aprendizaje. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar incluso cuando el miedo es intenso. La responsabilidad espiritual que sentí ante este acontecimiento me enseñó que debemos proteger nuestra fe, actuar con discernimiento y buscar la verdad, incluso cuando desafía situaciones dolorosas o relaciones cercanas. La vida nos presenta pruebas que a menudo no podemos comprender de inmediato. Sin embargo, cada prueba contiene valiosas lecciones de paciencia, fortaleza y confianza. Mi principal lección es que el respeto y la protección de la propia fe son esenciales, incluso cuando quienes nos rodean intentan desestabilizar nuestra espiritualidad. Nadie, por muy cercano que sea, puede destruir la fe que se cultiva en el corazón, la mente y el alma con sinceridad y devoción. Te invito, espectador, a reflexionar sobre tu propia vida espiritual. Pregúntate, ¿hasta qué punto permitimos que las palabras o acciones de otros definan nuestras creencias? La verdadera fe se fortalece cuando enfrentamos desafíos, cuando somos pacientes ante la adversidad y cuando confiamos en que hay un propósito mayor para cada evento que experimentamos. Cada dificultad es una oportunidad para crecer, y cada falta de respeto o ataque puede convertirse en una lección de valentía y resiliencia. Al compartir mi historia, me di cuenta de que no estoy sola. Muchas personas atraviesan situaciones que ponen a prueba su fe, donde se enfrentan a la incredulidad, la falta de respeto o la injusticia, y necesitan encontrar fuerza interior para mantenerse firmes. Ser testigo de mi propia experiencia y percibir la intervención divina, la justicia inesperada y la protección espiritual me mostró que la fe es poderosa y resiliente, capaz de soportar las mayores adversidades. Además, la experiencia me enseñó la importancia de hablar y compartir lo vivido. El silencio ante la injusticia o la falta de respeto no protege la fe. Al contrario, puede debilitarla, generando miedo, duda y aislamiento. Al compartir mi experiencia, inspiré a otros a reflexionar sobre su propia fe y a encontrar el valor para afrontar los desafíos. Cada testimonio compartido fortalece la comunidad, la esperanza y la comprensión de que Dios está presente, incluso cuando no comprendemos sus designios. También aprendí que la gratitud y la oración son herramientas fundamentales para mantener la fe. La conciencia de que, incluso en los momentos más difíciles, somos observados, protegidos y guiados por un poder superior nos permite afrontar situaciones de miedo, falta de respeto o injusticia con valentía y serenidad. Cada oración que ofrecí, cada momento de reflexión en silencio y cada acto de paciencia sirvieron para reforzar mi confianza en Dios y mi capacidad de permanecer firme ante lo inesperado. La última lección que quiero compartir es que nuestra fe no debe depender de las acciones humanas. Las palabras ofensivas, los gestos agresivos o la incredulidad ajena no tienen poder sobre lo que cultivamos en nuestros corazones con sinceridad, amor y devoción. El respeto por nuestra espiritualidad, la protección de nuestra propia fe y la valentía para mantenernos firmes son esenciales para superar cualquier adversidad. Cada desafío que enfrentamos es también una oportunidad para fortalecer la conciencia, la valentía y la conexión con lo divino. Te invito, espectador de este video,
a reflexionar sobre tu propia fe y experiencias. Pregúntate, ¿qué desafíos has enfrentado que han puesto a prueba tu espiritualidad? ¿Cómo reaccionaste? ¿Aprendiste a mantenerte firme, confiado y resiliente? Cada reflexión te fortalece no solo a ti, sino también a quienes pueden inspirarse en tu historia para mantener la fe ante las dificultades. No permitas que la falta de respeto, los ataques ni la incredulidad de los demás debiliten tu fe. Dios observa, protege y enseña, incluso cuando no comprendemos de inmediato sus designios ni el momento oportuno de su intervención. La valentía para permanecer firmes, la paciencia ante la adversidad y la práctica constante de la oración son los pilares que sustentan nuestra espiritualidad. Comenta, estoy despierta. AFN o se rompe por palabras humanas. Dale me gusta si esta historia te tocó el corazón, y suscríbete para recibir más testimonios reales de fe y milagros. Vea el siguiente video, otra historia de fe y justicia divina.